Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí les envío un video explicativo sobre la guía de este mes. Ya, esta va a ser la nueva forma que lo vamos a hacer con las guías que nos queda de aquí hasta fin de año. Ya, yo les voy a enviar una pequeña clase, una pequeña explicación más que nada, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, responder su guía con más facilidad. El objetivo entonces de esta clase sería conocer las estructuras que forman la membrana plasmática de las células y la función que cumple cada una de estas estructuras dentro de ella. Empezamos entonces. Ya. La membrana plasmática, obviamente todos ustedes ya han escuchado hablar de la membrana plasmática porque es una estructura o un organelo presente en todas las células, procarionte, eucarionte vegetal y animal. ¿Ya? La función principal que tiene la membrana plasmática es separar el medio externo del medio interno. No, eso no todavía. Ya, bueno, la membrana plasmática, primera cosa, se dice que tiene una apariencia doble, por eso que se le llama bicapa lipídica. ¿Por qué tiene una apariencia doble? Porque, si se dan cuenta, bueno, la membrana plasmática, su parte principal son los fosfolípidos, que son estas cosas que vemos acá, ya las dos cabecitas verdes y al centro estas cabecitas tienen unas colitas, ¿ya? Y los fosfolípidos hacen parecer que la membrana plasmática fuera doble, ¿ya? O sea que hace pareciera que esta es una membrana y que esta fuera otra, pero en realidad es una sola. ¿Ya? También se le dice que se representa con un modelo de mosaico fluido. Mosaico porque tiene ciertas estructuras que están incrustadas sobre estos fosfolípidos. Principalmente son proteínas y son glúcidos. Y además se dice que es fluida porque estas estructuras que están incrustadas en los fosfolípidos se pueden mover según el lugar donde se les necesite. ¿Ya? También la membrana plasmática es semipermeable y es selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se dice que es semipermeable, quiere decir que la membrana plasmática va a dejar ingresar sustancias según sus necesidades. ¿Ya? Por ejemplo, el agua. ¿Ya? Obviamente todos nosotros sabemos que el agua es una sustancia muy importante en las células y que la necesitamos, ¿no es cierto?, siempre para que éstas se mantengan saludables. Pero como también nosotros sabemos, todo en exceso es malo. Y obviamente el agua también para las células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La membrana plasmática, por ejemplo, va a permitir el paso del agua sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si comienza la membrana plasmática a darse cuenta de que está entrando un exceso de agua a la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquearle el paso. Aunque sea una sustancia importante. ¿Por qué? Porque ya en su interior la célula tiene la cantidad de agua necesaria para poder funcionar. Entonces la membrana plasmática, que es inteligente, sabe que si deja entrar un exceso, eso podría en el fondo, más que un beneficio, causarle un daño a la célula. Como por ejemplo que la célula reviente y se rompa y se muera, y obviamente ahí eso es algo muy peligroso, sobre todo para nosotros. Eso, por ejemplo, del agua que yo les explicaba, pasa cuando uno come mucha sal, ¿ya? Porque cuando uno come mucha sal, comienza a darle mucha sed. Obviamente comienza a ingresar mucha agua a la célula, pero cuando ya es un exceso, la célula le va a bloquear el paso. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Porque después nos dan muchas ganas de orinar. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar toda esa agua que no logró ingresar a la célula, ¿ya? Y es selectiva, porque no toda sustancia puede ingresar a través de la membrana plasmática. Cualquier sustancia que quiera ingresar a la célula primero tiene que pasar por esta barrera que es la membrana plasmática. Entonces, por ejemplo, si una sustancia que no le sirve para nada a la célula quiere ingresar, simplemente la membrana plasmática no se lo va a permitir. Como lo que pasa aquí en la imagen, ¿ven? Por ejemplo, esta última sustancia no le sirve para nada, por lo tanto no ingresó. No le permitió el paso por ninguno de sus canales. ¿Ven? Todas las más chiquititas ingresaron sin ningún problema. Y la última intentó por todos lados, pero no pudo. Y acá está lo más importante, al menos de esta guía, que son las partes de la membrana plasmática. Yo ahí las tengo con letras, ¿no es cierto?, para que ustedes las vayan identificando.
La primera parte de la membrana plasmática que vamos a estudiar es la F, que son las proteínas periféricas, que son estas que están acá. Ya. Las proteínas periféricas se pueden encontrar en la cara exterior de la membrana plasmática, que es esta que está acá, para que se entiendan. Cuando yo digo la parte exterior, quiere decir que ya, esta es la célula, esta es la parte interna de la célula y esta es la parte externa, lo que está fuera de la célula, ¿ya? Entonces se pueden encontrar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la función de las proteínas periféricas es reconocer sustancias y enviar señales. ¿A quiénes van a enviar señales? A esta estructura que está acá, que es la estructura E, que se llama proteína integral. Ya, la proteína integral es muy importante, porque la proteína integral va a permitir un paso a ciertas sustancias, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sustancias más pequeñas, por ejemplo, como el oxígeno o el dióxido de carbono, atraviesan la membrana plasmática sin ningún problema a través de los fosfolípidos, que son estos que están acá. Pero hay otras sustancias que son más grandes, por ejemplo, una sustancia alimenticia, que obviamente no va a poder entrar por acá. Entonces, ¿qué necesita? De una proteína periférica. Va a pasar lo que, voy a retroceder un poco, lo que pasa con esta imagen. Estas son proteínas periféricas, ¿ven? Forman como especies de caminitos para que las sustancias, miren, puedan ingresar a través de ellas. ¿Entendieron? Espero que sí. Entonces, vuelvo a repetir para que quede claro, la proteína periférica se encarga de recibir y enviar señales a esta proteína para avisarle que tiene que abrir un caminito para que alguna sustancia ingrese. Y esta, repito, sería la proteína integral. ¿Cómo yo diferencio la proteína periférica de la integral? Porque la periférica solamente se encuentra en una parte de la membrana plasmática, en cambio la integral atraviesa toda la membrana plasmática o toda la red de fosfolípidos. Después vienen la estructura D, que es esta que está acá, y esa es el colesterol, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado, probablemente algunos sí, que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Este de acá es el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque este colesterol forma parte de la estructura de la membrana plasmática y la función que tiene más que nada es dar rigidez o estabilidad a la membrana, ¿ya? Para que en el fondo se mantenga firme y pueda dar la forma a la célula y también y esta membrana así, ¿no es cierto?, nos pueda proteger y pueda funcionar correctamente. Después tenemos las glucoproteínas y los glucolípidos. Esto es una glucoproteína y este es un glucolípido. ¿Cómo yo diferencio la glucoproteína y el glucolípido? La glucoproteína, que es la A, va a estar unida a una proteína periférica. Este es un glúcido y esta es una proteína. Y se unen y forman glucoproteína. Está unida a una proteína periférica para que no se confundan. Y los glucolípidos son estos que están acá, que están solitos, que simplemente están unidos a un fosfolípido. Por eso glucolípido. Porque este es un lípido, esta es una glucosa. Y tenemos después la estructura P, que sería el fosfolípido y es la estructura más importante porque en el fondo es lo que le da la forma a la membrana plasmática. Ya todos los demás estructuras que yo les mencioné están sobre esta red de fosfolípidos. El fosfolípido tiene una característica, ¿no es cierto?, que son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que sus cabezas, que se encuentran hacia los extremos, tienen afinidad con el agua. Por eso que se encuentran en esta posición, porque en el medio extracelular hay líquido y en el medio intracelular también. Entonces las cabezas se encuentran en contacto con el agua y las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir eso? Que para que lo entiendan, como que le tienen miedo al agua, no se llevan bien con el agua. Entonces se encuentran en esta parte de la membrana para no tener contacto con ella. ¿Ya? Y esas entonces serían todas las estructuras de la membrana plasmática y eso sería toda la... y lo último, se me había olvidado. Ya. Y las glucoproteínas y los glucolípidos, que eran estos que estaban acá, se unen y forman una estructura que es el glucocálix. Ya. Y el glucocálix, la función que tienen es dar identidad a la célula. Es como la huella digital de cada célula. ¿Ya?
Todas las células van a tener un glucocálix distinto, dependiendo de su tipo. Ahora sí, eso sería todo entonces la materia de la guía de membrana plasmática. Espero que haya quedado claro. También hay mucha información en su libro si quieren y pueden también buscar en internet. Y se entrega el 30 de septiembre. Así que eso, espero que se encuentren bien de nuevo y nos vemos algún día en la escuela. Adiós.